Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este hermoso pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 35 al 43. Ñande Yara llevamos un güerabe en dos eshayabe, en santuabe. Bueno, la curación de este ciego de Jericó. Ciertamente que este título ya nos está diciendo que es un elemento teológico. Es una controversia que existe también entre la comunidad cristiana, la comunidad judía. Y viene como una conclusión después de toda una controversia y una presentación. Antes incluso se nos presenta en los versículos anteriores, desde el 31 hasta el 34, sobre este tercer anuncio de la pasión de Jesús, es decir, tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Y él mismo que se presenta y que dice que el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a tener que padecer, al final que va a morir también, pero que va a resucitar. En ese versículo 34, ya cuando está terminando esa partecita, dice, pero ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Y entonces, ante esta ceguera es que viene la respuesta, ¿verdad?, de la curación de este ciego de Jericó. Se le presenta al judaísmo, se le presenta al cristiano, también judeo-cristiano, en esa comunidad histórica en la que se presenta la situación concreta de lo que está viviendo, que les parecía verdaderamente oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Se les presenta con este ejemplo, ¿verdad? El ciego de Jericó es el paradigma de aquellos neocristianos, aquellos cristianos nuevos que están entrando, que están viniendo del judaísmo y no entienden cómo tendrían que hacer este camino, este cambio del judaísmo al cristianismo. ¿Cómo es un Mesías que muere? ¿Cómo es un Mesías que tiene que venir a salvarnos y sin embargo es condenado, muere en la cruz? Y en fin, ¿y cómo es que tenemos que tomar nuestra cruz? Al final, nosotros estamos esperando que venga un Mesías y que nos salve. Es una confusión total, ¿verdad? Sin embargo, el cristianismo está presentando al Cristo que viene a salvarnos a través de la cruz. Entonces, es la cruz la que verdaderamente salva al hombre, ¿verdad? O sea, a través de la cruz. Y así entonces, queridos amigos, nosotros podemos entender que en este camino que va
y que pasa por la cruz es la que nos salva, es la que salva al hombre, es la que nos salva a cada uno de nosotros. Bueno, y desde ahí se presenta esta narración tan interesante. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino. Y en esa tuina, estamos al borde del camino, no estamos caminando, nos falta algo, algo nos detuvo, vamos a volver a levantarnos, vamos a mirar hacia adelante. Pidiendo limosna. Pedir limosna quiere decir que no estamos entendiendo lo que pasa y no podemos salir adelante. El que pide limosna es aquel que está dependiendo directamente de los otros. Le está diciendo, en la vida cristiana, en la vida del seguimiento de Jesucristo, tenemos que ser independientes. Tenemos que ser aquellos que se dinamizan y que caminan verdaderamente. Esperar todo. No. Tenemos que hacer un camino verdadero en el seguimiento de Jesucristo. Y por eso entonces están pidiendo estos limosnas. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y entonces este ciego por lo menos escucha los rumores y se pregunta. Aquí lo interesante de este versículo es que el ciego se está preguntando, quiere saber. Entonces, ¿qué sucede, por favor? Y le responden que pasaba Jesús de Nazaret. Le responden. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque recibir la buena información, esto es como decir, te presento y te digo quién es Jesús de Nazaret. Presentar quién es Jesús de Nazaret es lo esencial y lo fundamental. Porque si no, si yo no sé quién es Jesús de Nazaret, quiere decir que si presentamos bien, es decir, aquí está la famosa entonces presentación que es el querigma, anunciar, decir, este es Jesús de Nazaret, esto es anunciar entonces. Necesitamos un querigma que nos mueva. Y ellos le anuncian y le dicen, es Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Esta es la Universidad Nicolás de Cusa en Roma. Normalmente la gente viene aquí a estudiar, pero actualmente está llena de niños jugando. Vienen de Ucrania. Tenemos entre adultos y niños unas 80 personas viviendo con nosotros. Hemos adaptado un aula para que sea una sala de juegos como esta. También hemos asignado aulas para que los chicos en edad escolar continúen sus estudios e intentamos insertar a los adultos en el mundo laboral. A los pocos días de comenzar la guerra, la universidad destinó 1 millón de euros para enviar material a Ucrania y habilitar su sede para la acogida. Invirtió otro 1 millón en 300 becas de estudio para ucranianos que quieran continuar o comenzar la universidad. Las donaciones siguen abiertas en su página web. Para la acogida han contado con la ayuda de la Basílica de Santa Sofía en Roma. Es el lugar de referencia para los católicos ucranianos en la ciudad, está muy cerca del campus y ellos les derivan las personas de las que no pueden hacerse cargo. Una de ellas es Alona, tiene 28 años, pero ya es la segunda vez que deja su hogar. En su momento huyó del Donbass a Kiev, ahora de Kiev a Roma. Tiene miedo de tener que hacer las maletas una tercera vez. Ha sido muy difícil, pero ya estaba preparada. No puedo creer que sea la segunda vez que me sucede. No entiendo por qué está pasando esto. Ya sucedió antes y tengo miedo de que ocurra otra vez. No hay chicos a partir de cierta edad entre los refugiados, porque los varones entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania. Natalia y sus 2 hijos pequeños sí pudieron escapar, pero dejaron allí a su familia. Quiero volver porque tengo allí a mis padres y familiares. Espero volver a la normalidad. Yo al trabajo, mis hijos al colegio, a su ambiente para poder jugar con sus amigos. Tenemos muchas ganas de volver, pero mientras tanto estamos estudiando italiano, porque no se sabe cómo acabará esto. Está contenta de ver seguros a sus hijos y está trabajando en la cocina de la universidad para aprender italiano. Natalia agradece mucho la ayuda de la universidad, unos recursos que sus responsables no dudaron en destinar a quienes sufren la guerra.
Creo que la maquinaria de socorro humanitario tiene que ponerse en marcha obligatoriamente cuando suceden estas situaciones. En este siglo es absolutamente insensato tener que hablar de guerra. No se sabe qué pasará con estas familias, si volverán a Ucrania o si iniciarán una nueva vida en Italia para acabar quedándose. Pero de lo que pueden estar seguros es de que por el camino contarán con ayuda. Rosalba Giugni preside Mare Vivo. Desde hace 35 años realiza campañas para sensibilizar sobre el cuidado del mar y del medio ambiente. Y acaba de escribir al Papa Francisco para pedirle que no hagan más gestos como este. El plástico vuela. En un primer momento se convierte en alegría o espiritualidad cuando se lanzan globos blancos en funerales o bodas. Pero se olvida que el plástico vuelve a caer en el planeta y cae en ríos, en el mar, en la tierra. Pocos saben que los restos de globos son el tercer desecho más peligroso para tortugas, aves marinas y focas. Muchas incluso mueren cuando intentan comérselos. Rosalba Giugni se dirige al Vaticano en busca de apoyo, pues como dice, la voz más fuerte que cuida del planeta viene del Papa. En la naturaleza se comprende la presencia de Dios creador, desde el ser más pequeño hasta la grande ballena. No es la primera vez que Rosalba Giugni apela al Vaticano. En 2019 consiguió que se convirtiera en el primer estado libre de plásticos. Es hermoso lo que dice el Papa Francisco. Antes el amo era el hombre, el dominador. Ahora el hombre debe ser el guardián de la naturaleza. La asociación italiana Mare Vivo tiene su sede en un lugar muy especial. Desde esta barca no se conforman con cuidar el agua de Italia y el Vaticano. Quieren llegar a todo el mundo ayudando a los niños desde la escuela para que aprendan hábitos nuevos desde que son pequeños. El Papa llegó en papamóvil a la plaza de San Pedro el lunes de Pascua para celebrar una vigilia de oración con unos 80.000 jóvenes. Fue el primer gran evento celebrado en la plaza de San Pedro que no fuera una misa desde el inicio de la pandemia. El Papa escuchó a los jóvenes compartir sus luchas con la fe, como Alice, que explicó cómo se sintió después de perder a su abuela. Cuando se n'è andata ero arrabbiata. Ero arrabbiata e non parlavo con nessuno, non mi sono aperta con nessuno, anche dopo svariati tentativi della mia famiglia e di Don Matteo. Entonces el Papa les dio un consejo y dijo que el miedo, cuando se comparte con otros, es menos fuerte. Le paure si devono esprimere per così poter cacciarle via. Ricordate questo, le paure vanno dette a chi? Al papà, alla mamma, all'amico, all'amica, alla persona che può aiutare. Francisco animó a los jóvenes a no perder el motivo y el sentido que les guía hacia Dios, que dice que es algo muy particular de los jóvenes. Voi avete il fiuto, non perderlo. Il fiuto di dire questo è vero, questo non è vero, questo non va bene. Il fiuto di trovare il Signore, il frutto della verità. Después bendijo velas y un ramo de flores que ofrecieron a la Virgen María, la Salus Populi Romani. A continuación, el Papa les dio una bendición y les insistió a salir con alegría en este tiempo de Pascua. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos
salvación. Adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos invita a cada uno de nosotros a caminar, el Evangelio de San Lucas, que nos invita a nosotros a seguir en nuestro camino como cristianos. Entonces, aquí también nosotros nos encontramos, queridos hermanos, con esta frase muy interesante, porque le respondieron a este ciego que se pregunta, ¿quién es el que está pasando? Mapiopea. Y le presentan y le dicen, es Jesús de Nazaret. Y entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, ante el querigma, qué importante entonces el presentar bien también el querigma y decir quién es Jesús, explicar quién es Jesús, dar a conocer las obras de Jesús, porque recuerden que este es ciego. Y entonces si es ciego, entonces Shaina Guripeñan de Yarabe y captula Hendú bebé lleva. Y el querigma es justamente un anuncio, ¿verdad? El anunciar, el decir. Entonces tenemos que anunciar bien. Entonces le están entusiasmando y habiendo escuchado quién es Jesús de Nazaret y ahora anunciándole y diciéndole que Jesús está pasando por su vida, entonces él se pone a gritar y comienza entonces a vociferar y a decir, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Es la respuesta inmediata que nosotros también encontramos cuando anunciamos y cuando decimos, cuando le proclamamos a Jesús de Nazaret. Esta es la reacción con el ciego de Jericó. Pero ya vienen los problemitas enseguida, apenas nos metemos con el Señor, apenas lo llamamos al Señor y miren lo que vienen a continuación. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión. Pero recuerden que siempre encontraremos una muchedumbre. En el Evangelio, normalmente, la muchedumbre casi siempre se presenta en una forma negativa. La muchedumbre es como ese muro de Jericó también, que no nos permite atravesar, que no nos permite llegar hasta Jesús. La muchedumbre que te quiere acallar, porque en síntesis, lo que aquí dice la muchedumbre, los que iban delante, lo reprendían para que se callara. Como Kininice llueve, cállate, ¿qué es lo que está diciendo? Kininicha mío, no le molestes al maestro. Hay muchas frases interesantes en el Evangelio que se nos presentan y nos están narrando y nos están contando que encontramos dificultades, encontramos muros, encontramos a una muchedumbre, encontramos a la gente. No nos dejan entonces acercarnos a Jesús. No nos dejan actuar libremente en este pedido como Él está diciendo. Pero lo lindo y lo positivo, como continúa nuestra narración después, posteriormente, dice, pero Él gritaba más fuerte. Esto nos da entusiasmo y esto también nos tiene que animar a nosotros. Él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Jesús se detiene y mandó entonces a sus discípulos mismos, diciéndoles, vayan, que venga
Quiero saber, a ver, ¿dónde está? Y así entonces se lo trajeron. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta crucial, elemental, fundamental para todo cristiano. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Señor, que yo vea otra vez. También habíamos reflexionado sobre este pasaje, sobre esta frase. Señor, que yo vea otra vez. Si te está diciendo otra vez, a ella se quiere decir que de ella se llama cuejinara. Quiere decir que tu ceguera fue una ceguera progresiva. A Tommy Pichagua lleva, que son buenos cristianos, ¿verdad? Comienzan muy bien, tienen buena familia. O ya por el catecismo, o ya por la primera comunión, ya por la confirmación. Se va detrás de otros ídolos. Se van detrás del dinero, se van detrás de ideologías, se van detrás de otros proyectos, ¿verdad?, que nos alejan al final del Señor. Y muchas veces por esas famosas 3 tentaciones, como se resume el Evangelio también, cuando nos habla de las tentaciones que también recibió Jesús, sobre todo desde San Mateo que nos habla de eso, ¿verdad? Las 3 P decíamos nosotros. El poder, la plata y el placer. Son las 3 P que nos desvían de nuestro caminar. Pero por lo menos aquí está pidiendo este ciego, Señor, quiero ver otra vez, quiero ver otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Aquí este ya es el versículo 43. Es la conclusión. Y así también nosotros hoy con nuestra reflexión queremos ir entrando, ¿verdad?, en esta conclusión. Queremos ir mirando qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y qué espera de nosotros. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista, siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la curación de este ciego de Jericó. La presentación esencial y fundamental de este pasaje es que el pueblo de Israel, en su controversia, en su diálogo con el cristianismo, a este pueblo se le presenta directamente como ciego, es decir, no está aceptando la propuesta del Evangelio, no está entendiendo y no está leyendo en la persona de Jesús al Mesías, al ungido, al Kyrios, no está aceptando absolutamente y entonces está ciego, ¿verdad? Y entonces, en esta controversia que encontramos aquí, el evangelista Lucas nos quiere hablar y nos quiere decir y presentar a toda esa comunidad cristiana por una parte, pero también a aquellos que están fuera de la comunidad cristiana les quiere presentar y decir, no, lo que pasa es que en Ñandenda ya esa peaina estamos ciegos, ciegos de Jericó. Estamos como en Jericó, donde tenemos un caparazón, donde tenemos unos muros, unas murallas que son inexpugnables casi. No estamos pudiendo entrar en tu corazón, en tu vida. Bueno, vamos un poquitito más y vamos a ir mirando, ¿verdad?, qué más nos está queriendo mostrar y enseñar. Entonces, aquí cuando ya se encuentra con Jesús, Jesús que le dice, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Este versículo es esencial porque, Señor, que yo vea otra vez. Señor, que yo vea otra vez. Este es tu deseo. Peala rey botá, siñan de llana. Peala rey botá. Chicos, hay llama que lleva. Shemitano, shemandu amba, eva, lleva la shembo, eva, que veche, suma, eva la shembo, eva, que la she abuela, eva la shembo, eva, que lleva la escuela, eva la shembo, eva, que la capilla, eva la shembo, eva, que lleva entero betea. Lo que que shendivea lleva. Homia se tamba y pona en duda. Bueno, hemos escuchado muchas cosas positivas. Algunas veces a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque en algunos lugares, sobre todo cuando vienen después otros a hablar un poco, a dialogar un poco y dicen, en mi trabajo, padre, algunos me dicen, ¿y vos, Pico, crees todavía en esas cosas? Bueno, esa frase ya nos da a entender, si te dice, ¿crees todavía en esas cosas? Quiere decir que esa persona, aquí como dice justamente, que yo vea otra vez. Que sí que siempre creyó en varias cosas. Ahora como que no cree más. Y entonces ahora que está haciendo su publicidad, ¿crees todavía en esas cosas? Como diciendo, bailan de briti, maravilloso de eroviato min va umía, ¿verdad? Entonces esto es lo preocupante, ¿verdad? Para mí por lo menos. Porque justamente nos está diciendo que está dentro de esta enfermedad de lo que nosotros estamos reflexionando hoy en este capítulo 18 del 35 al 43. ¿Crees todavía en eso? Quiere decir que el ser ciego es un elemento también progresivo. Yo algunas veces le comparo con algunas enfermedades, no sé, el diabetes, por ejemplo, o la diabetes, creo que se dice, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que poco a poco, ¿verdad?, te va encegueciendo poco a poco. O no sé, famoso cataratas, ¿verdad? Viene ahí y chiquitito, o comienza chiquitito, va, y cuando te agarra todo el ojo, entonces de Pepe y Andrés, ¿sabes, mamá bebé? Porque
¿Viste? Ese es como ese muro, ¿verdad? Que te está bloqueando el poder ver y entrar en tu corazón, ir más allá de. Y entonces, también, cuando nosotros nos vamos desviando del camino del Señor, ciertamente que estamos en lo mismo. Es esa catarata que va poco a poco agarrando, ya la vendereza, ya así también espiritualmente, ¿verdad? ¿Crees todavía en eso, verdad? Quiere decir que esa persona poco a poco le fue agarrando esa enfermedad de la ceguera, esa enfermedad espiritual. Y por muchos golpes en la vida que no pudimos solucionar o mirar con los ojos de la fe. Hay muchas personas que simplemente por eso después llegan a negar muchas cosas, ¿verdad? Que no podés negar, ¿verdad? No podés negar. No es solamente porque vos negaste aquí en tu cabecita, no existen. Entonces no porque yo no vea el sol y sea ciego, el sol no existe. Aunque yo no lo vea, el sol está ahí, ¿entendiste? Entonces, ¿quién es el problema? O no sé, que tenga un problema en el olfato, que no huela más. Por cuestión del COVID. Ya emite, y bueno, el problema es tuyo, que vos no oles, pero la comida está ahí, ¿entendiste? Entonces, no es aquí, vos, Pico, crees todavía en eso, ¿verdad? Eso existe. El asunto es que vos entonces estás ahora con esa catarata de Santo Andrés Yahvé. Por eso el evangelista es muy interesante, ¿verdad? Como Lucas nos presenta en una forma muy pedagógica. Después de toda una situación de controversia que se fue presentando, y después al final, ¿verdad? Que Jesús aquí justamente nos presentaba y nos decía que el que quiera seguirme, verdaderamente tiene que tomar su cruz, seguirme cada día, entender qué clase de mesianismo. Incluso habla por tercera vez que se está presentando en los acontecimientos que sucederían con él. Ciertamente que ya sucedieron, porque esto se escribe a posteriori, ¿verdad? No a priori, sino que a posteriori. Después de que hayan sucedido estas cosas, ¿verdad? Entonces, recordando, entendiendo y elaborando toda una teología, justamente una teología que quiere ayudarnos a crecer, es una teología que nos está enseñando. Entonces, cuando llegamos aquí, nosotros entendemos muy bien, comprendemos muy bien lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, es un camino que por ahí nos fuimos desviando y por eso hoy quedamos ciegos. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en esta octava de la Pascua, toda esta semana como si fuese un solo día. La resurrección del Señor que impregna nuestra vida, nuestro corazón y nos hace gritar también, Abba, Padre nuestro. Escuchamos la palabra del Señor desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo, escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se agregaron unos 3,000. Queridos hermanos, qué hermosa es esta narración que hoy nos hace y nos cuenta la palabra de Dios. Ya el nombre lo dice Hechos de los Apóstoles. Si somos gente resucitada. Recuerda después de la resurrección, la fuerza del Espíritu. Cristo que ha resucitado, pero lo más importante es que nosotros ahora, queridos hermanos, tenemos que ser testigos de su resurrección. Los padres de la iglesia el nombre de Alter Christi, otros Cristos, la ñande comunidad, la ñande rogapu, la ñande netame, oye jeshabana, oye cuabana, baisha bañande, yare cobete cobepahu. La vida del resucitado, la vida de Jesús. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y por eso justamente esta palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer este camino de vida, de santidad, de resucitados. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad y sobre todo para nuestro país, resucitados en Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar
¿Es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología de San Lucas, una teología maravillosa, una teología que nos ayuda siempre a reflexionar, a entender, a mirar, a buscar cosas maravillosas en nuestro caminar. Bueno, ahora entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a ir concluyendo con este pasaje maravilloso. Decíamos todo el capítulo 18, que comenzábamos primero con una oración constante, la constancia, hablábamos de la justicia también. Esta viudita, decíamos en el capítulo 18, que fue tan insistente con este juez. Primero entonces la insistencia, la constancia, y luego así se realiza esa justicia en nuestra vida, en la medida en que nosotros somos constantes y vamos detrás de los valores y principios. Desde ahí nosotros mirábamos y entendíamos con la súplica, la oración, con la parábola del fariseo y del publicano.
Aquí principalmente el fariseo que quiere hacerse pasar por el justo, ¿verdad? Él entonces está juzgando al otro, se está comparando. No hace falta que vos te compares con nadie. De ella polar ella poará. En mañana es ella, en mañana un burú. Siempre en función de tu comunidad, siempre en función de tu familia, siempre en función de tus hijos, de tus hermanos, de los que necesitan. Upean de la areña moana. Aní la areña moío pepejina como modelo, paradigma, porque de cierta manera no estamos diciendo que este fariseo hizo mal las cosas, sino que el hecho de querer juzgar y querer a los otros, ¿verdad? Decir lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer. En todo caso, nosotros tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Pero sin juzgar o sin echarle la caña, ¿verdad? Porque Jesús y los niños, dejen que los niños vengan a mí. Es decir, aquí nos habla de una sencillez, de una humildad y apertura a la vida. Luego, el famoso hombre rico. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. De esto se refiere verdaderamente entonces al entender del joven rico en este caso, de que él ya cumplió con el Señor. La ley por la ley. Sin embargo, la verdadera riqueza es aquel que es generoso, es decir, que se está abriendo mucho más que cumplir, que un cumplimiento de las leyes. Aquí hay una generosidad de la vida donde nosotros nos juzgamos por los demás. Y después el peligro de las riquezas. Atención. Entonces esto principalmente quiere decir generosidad. Se subrayaba en ese curso bíblico la generosidad, la apertura del corazón. El peligro de las riquezas, porque ahí donde está nuestra riqueza, después va también nuestro corazón. Entonces nos está diciendo, bueno, ustedes procuren y háganlo bien, y esfuércense en ese sentido, pero no se dejen llevar por las cosas del mundo, por las riquezas del mundo. Eso no te salva. Esos son medios, instrumentos necesarios y fundamentales para que vos hagas el bien, para que propongas y ofrezcas a Dios a los demás. Y bueno, y después entonces la recompensa prometida a los discípulos. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, Señor. Qué lindo entonces, el seguir al Señor. Hemos dejado todo. Pero Jesús les dice, les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padre, hijos, por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Bueno, queridos amigos, esto es también esencial. Y desde aquí ya dijimos, por última parte, el 18 nos va a presentar y nos va a decir que el vivir de acuerdo a la propuesta del Señor es asumir nuestra propia cruz y seguir al Señor, escuchando y teniendo como modelo y teniendo como paradigma nada más y nada menos que al mismo Salvador, es decir, a Jesús. Y aquí escuchamos esa tercera propuesta, ¿verdad? La tercera propuesta o tercer anuncio sobre su propia pasión. Esto es lo que también como cristianos a nosotros nos está proponiendo. Saber morir a aquellas cosas que no nos dejan hacer pasos agigantados, ¿verdad? Como buenos cristianos. Y así termina con la curación de este ciego de Jericó. En ese mismo momento el ciego recuperó su vista, lo siguió glorificando a Dios. Y al ver todo esto el pueblo alababa a Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, este versículo 43, el colofón y la idea principal. La gente tiene que vernos. Oye, Shana, Peñandereco, bebe lleva. Opeariré entonces entero que te aita. She upeisha veía y cose. She upeisha veía allá pose. Y entonces nos ponemos en camino y hacemos bien las cosas. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.